Sean muy bienvenidas niñas y niños de sexto año básico del Complejo Educacional Maipú al video explicativo de nuestro módulo de autoaprendizaje interdisciplinario número 8, donde veremos el proceso de independencia de la América Española y la independencia de Chile. En este módulo intervienen en alianza las asignaturas de religión e historia, geografía y ciencias sociales. ¿Quién gobernaba a España, América y Chile al momento de la independencia de nuestro país? Durante el año 1808, el Reino de Chile era una colonia bajo el dominio de la corona española. Este era un imperio monárquico, es decir, el poder del Estado estaba concentrado en manos de una sola persona y su familia, el rey y la realeza. Esto significaba que los habitantes de Chile no se gobernaban a sí mismos, los gobernaba un rey que vivía en otro continente, que decidía por ellos y que no conocía siquiera estas tierras. En ese año Francia, un país que previamente, en 1789, vivió una revolución que destronó al rey e instaló la primera república constitucional moderna, invadió el reino de España, encarceló al rey Fernando VII e instaló a José Bonaparte como su reemplazo. Pese a ello, el nuevo rey francés no era aceptado por los súbditos españoles que vivían en España y en América. También fue rechazado por los criollos, es decir, los hijos de europeos nacidos en este continente americano. Es por ello que se organizaron en diversas juntas de gobierno que exigían la libertad de su rey mientras él estuviese detenido. A su vez, no desconocerían el poder del invasor y estas juntas gobernarían el territorio autónomamente. Es muy interesante que el proceso de independencia de las colonias españolas en América haya iniciado como un proceso de organización de los criollos americanos para defender y reconocer al rey español. En el mapa vemos, del fondo de nuestra pantalla, los destacados en colores aquellos territorios que eran de dominio de estos reyes. Pero, ¿por qué ocurrió esto? ¿Cómo fue que el apoyo inicial a los reyes de España terminó en repudio y en una declaración de independencia continental luego de una violenta guerra? Para responder a esta pregunta, vamos a considerar en este video dos elementos. Por un lado, la influencia de las ideas europeas que inspiraron a los independentistas en un gobierno republicano y la condición de los criollos en las colonias como lo era el Reino de Chile. Veamos las ideas democráticas europeas. Ya mencionamos que Francia vivió una revolución. Esta fue en el año 1789. Años antes, las colonias inglesas de América en Estados Unidos se habían independizado, al igual que tiempo después lo haría la colonia americana francesa de Haití. Estos procesos influyeron mucho a América española. Se entendía que mientras hubiese un rey que concentrase todo el poder en sus manos, la población y las naciones no podrían desarrollarse. Lo mejor era tener un estado cuyo poder se dividiese, una república. Junto a ello, se pensaba que había que reconocer los derechos de los hombres como iguales. Mientras hubiese un rey, la igualdad sería imposible, porque el poder estaría en uno y no en el pueblo, es decir, la democracia sería imposible. Ahora bien, prestemos atención. Se hablaba de la igualdad entre los hombres, no entre los seres humanos. Se desconocía así, por ejemplo, los derechos de la mujer y de la niñez. Las ideas republicanas y democráticas fueron expuestas por un grupo de intelectuales europeos, cuyo movimiento fue conocido como la Ilustración. En pocas palabras, se pueden resumir sus ideas como una propuesta de organizar la convivencia en sociedad por medio del gobierno de la razón, es decir, actuar de acuerdo al pensamiento científico del mundo, y organizar la sociedad reconociendo el principio de la igualdad. Algunos exponentes fueron John Locke, de Inglaterra, quien planteaba que el Estado se debe dividir en tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Otro exponente fue Voltaire, quien planteaba que resultaba fundamental gobernar con razón y respetando los derechos de los hombres. René Descartes, filósofo y matemático, planteaba que había que observar la realidad para luego comprenderla, conocer entonces el mundo material por medio de la razón científica. Otro exponente fue el barón de Montesquieu, quien dedicó a cuestionar el poder del rey, criticando que una sociedad no se podía gobernar y lograr desarrollar mientras que un hombre decidiera por el resto. Era necesaria la igualdad. Los criollos en América.
Se consideraban criollos aquellas personas que nacieron de matrimonios europeos, pero que nacieron en América. Es decir, eran educados como europeos, muchos estudiaron en Francia, pero en América no tenían derechos políticos y económicos. Eran personas con riqueza y buena situación, pero no tenían derechos y eran oprimidos por los españoles y funcionarios del rey. Como vemos en la pirámide, se encontraban mejor ubicados que los pueblos originarios como el pueblo mapuche o personas afro y mulatos. Pese a ello estaban por debajo de los funcionarios de la corona que eran españoles, quienes los oprimían con altos impuestos. Por su parte, muchos criollos eran comerciantes o dueños de campos, pero no podían vender sus productos a cualquier persona, ya que el rey fijaba los precios y a quién vender. Por ejemplo, si un comerciante francés quería comprar trigo chileno, lo más probable es que el campesino chileno no pudiese vendérselo, ya que el rey se lo prohibiría por ser Francia una nación enemiga. Cuando el 18 de septiembre del año 1810 se inauguró en Santiago la primera Junta de Gobierno, no tenía otro fin que el defender el poder del rey español. Pese a ello, ya existían grupos que reclamaban la independencia e instalar un gobierno nacional en Chile con los principios de la Ilustración. Pese a ello, era un grupo de criollos minoritario, el cual va a crecer cuando el rey retoma su poder y se niega a reconocer los derechos políticos y económicos de los criollos. No habría igualdad porque el rey debe tener todo el poder y riqueza. Esa actitud inició una guerra entre los criollos y realistas, y en el año 1818 Chile lograría firmar su independencia, la que se mantendrá hasta nuestros días. Niñas y niños de sexto básico. Es muy importante que podamos identificar y explicar a través de aquellos ejemplos los cambios y continuidades que ha experimentado la sociedad chilena a lo largo de su historia. Por eso en este módulo hemos querido destacar aquellos cambios que marcaron la independencia para la sociedad de su época colonial con su posterior proceso de nación independiente, y a través de esa comparación podamos ver algunas diferencias de ambas sociedades con nuestra sociedad actual. Para ello, nos vamos a apoyar en el diagrama de Venn, técnica que ya hemos trabajado anteriormente. En ella compararemos la sociedad colonial con la sociedad independiente de Chile. Para ello ubicaremos las diferencias en círculos externos y distantes, identificando en un tercer círculo central las similitudes de ambas sociedades. Partamos con las diferencias. La primera de ellas es que el poder en la sociedad colonial estaba en manos de un gobernante europeo monárquico, mientras que en la sociedad independiente el poder estaba en manos de los habitantes de Chile, organizado en una república. Una segunda diferencia es que los criollos no tenían derechos políticos y económicos durante la sociedad colonial, mientras que en la sociedad independiente se reconocen derechos de igualdad política y económica a los criollos con riqueza. Una tercera diferencia es que no se reconocía la igualdad, existía la esclavitud y trabajo forzado a indígenas, mientras que en la sociedad independiente se abolió la esclavitud, pero siguió habiendo duras diferencias y negación de derechos a quienes eran pertenecientes a pueblos originarios o que en su pasado sus descendientes hubiesen sido esclavos. Durante la sociedad colonial también la riqueza era propiedad de España, mientras que en la sociedad independiente la riqueza es de propiedad privada de los dueños de los campos, negocios, bancos o cualquier riqueza. Veamos ahora aquellos elementos que tienen en común ambas sociedades. En primer lugar, las mujeres, la niñez, indígenas y pobres no tenían derechos. Por ende, ambas sociedades no eran democráticas. Un segundo elemento en común es que los mapuches siguieron controlando la Araucanía, y no va a ser hasta el año 1880 cuando el Estado podrá aplicar soberanía en ese territorio. Una tercera similitud de ambas sociedades coloniales e independientes es que la riqueza siguió siendo el trabajo campesino, principalmente el trigo y la carne, aunque también existía el trabajo minero en ambas sociedades. Como podemos ver en nuestro diagrama de Venn, hay muchos elementos en común de ambas sociedades que hoy en día no podemos identificar en nuestro Chile. Pese a que siguen existiendo diferencias, en nuestro país las mujeres
tiene los mismos derechos políticos que los hombres. A su vez, la niñez tiene reconocido en Chile desde la década de los 90 del siglo XX derechos fundamentales de las niñas, niños y adolescentes. A su vez, no es requisito para poder votar y elegir autoridades tener riqueza. Toda persona mayor de 18 años puede votar en Chile. Por eso decimos que Chile hoy tiene una democracia. Los mapuches hoy en día ya no tienen control de la Araucanía y son parte de la sociedad gobernada por el Estado chileno, lo que en nuestros días tiene distintos motivos de conflicto que se aprecian en la vida cotidiana en la Araucanía. Y hoy en día, en Chile, la riqueza, si bien sigue siendo parte de ella el trabajo campesino, hoy es mucho más importante, como hemos aprendido en módulos anteriores, la producción de cobre en el norte grande y zona central de Chile. Estimadas niñas y niños de sexto año básico, esperando que este video explicativo les haya ayudado en el desarrollo y estudio de sus módulos de autoaprendizaje, queremos recordar que aunque se ha levantado la cuarentena en Maipú, el riesgo del COVID-19 sigue presente. Por eso hoy más que nunca es fundamental cumplir con nuestro deber y respetar las normas sanitarias, evitando salir de casa salvo que sea estrictamente necesario, manteniendo las medidas de higiene y distanciamiento físico. Pronto será el día que nos volveremos a reencontrar. Cuídense, les queremos mucho sus profesores y profesoras, los extrañamos. Y recuerde escribirnos a los correos electrónicos en caso de dudas que aparecen en nuestros módulos de autoaprendizaje.